Preghiamo insieme oggi Oremos juntos hoy le día persone che svolgono servizi funebri. por las personas que desarrollan servicios funerarios, Tanto doloroso, tanto triste, tan quello che dolorosos, tan fanno loro tristes, e lo que sentono hacen ellos il dolore y di questa sienten pandemia el dolor de esta così pandemia vicino. tan Preghiamo per cercano. loro. Oremos por ellos. Andate in tutto il mondo, Vayan por predicate il todo el Vangelo mundo, anuncien ad el ogni Evangelio a creatura. toda la Alleluia. creación. Aleluya. Nel nome del En el Padre, nombre del del Figlio e dello Padre, y Spirito del Hijo, y Santo. del Espíritu Santo. La Amén. pace sia con La voi. paz esté con ustedes y con tu espíritu. Fratelli, per celebrare Hermanos, degnamente i para santi celebrar misteri, dignamente estos sagrados riconosciamo i misterios, nostri peccati. reconozcamos nuestros pecados. Signore, che non sei venuto a condannare, Señor, que no has venido a condenar, sino a abbi pietà perdonar, di noi. ten piedad de nosotros. Cristo, Cristo, che fai festa per ogni peccatore que has dicho que hay gran fiesta por un pecador que se arrepiente, Cristo, ten piedad. Signore, che Señor, perdoni molto a chi que molto perdonas mucho a quien ama, abbi mucho pietà di ama, noi. Señor, ten piedad. Dio Onnipotente abbia Dios misericordia di noi, Todopoderoso, tenga perdoni i misericordia de nostri nosotros, peccati e ci perdone conduca alla nuestros vita eterna. pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. O Dio, che hai glorificato il tuo evangelista Marco con il Oremos. della predicazione apostolica. Dios nuestro, que enalteciste al evangelista San Marcos con la misión de anunciar la buena noticia de la salvación, concédenos recibir de tal modo sus enseñanzas que sigamos fielmente las huellas de Cristo, el que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Dalla prima lettera di San Pietro Apostolo. Lectura de la primera carta del apóstol San Pedro. Queridos hermanos, que cada uno se revista de sentimientos de humildad para con los demás, porque Dios se opone a los orgullosos y da su gracia a los humildes. Humíllense bajo la poderosa mano de Dios, para que Él los eleve en el momento oportuno. Descarguen en Él todas sus inquietudes, ya que Él se ocupa de ustedes. Sean sobrios y estén siempre alerta, porque su enemigo, el diablo, ronda como un león rugiente, buscando a quien devorar. Resístanlo, firmes en la fe, sabiendo que sus hermanos dispersos por el mundo padecen los mismos sufrimientos que ustedes. El Dios de toda gracia, que nos ha llamado a su gloria eterna en Cristo Jesús, después que hayáis padecido un poco, los restablecerá y confirmará, los hará fuertes e inconmovibles. A Él sea la gloria y el poder eternamente. Amén. Les escribo estas breves palabras por medio de Silvano, a quien considero un hermano fiel, para exhortarlos y atestiguar que esta es la verdadera gracia de Dios. Permanezcan adheridos a ella. La iglesia de Babilonia, que ha sido elegida como ustedes, los saluda, lo mismo que mi hijo Marcos. Salúdense los unos a los otros con un beso de amor fraternal. Que descienda la paz sobre todos ustedes, los que están unidos a Cristo. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Cantaré eternamente la misericordia del Señor. Cantaré eternamente el amor del Señor. Proclamaré tu fidelidad por todas las generaciones, porque tú has dicho, mi amor se mantendrá eternamente, mi fidelidad está afianzada en el cielo. Cantaré eternamente la misericordia del Señor. El cielo celebre tus maravillas, Señor, y tu fidelidad en la asamblea de los santos,
Porque ¿quién es comparable al Señor en las alturas? ¿Quién es como el Señor entre los hijos de Dios? Cantaré eternamente la misericordia del Señor. Feliz el pueblo que sabe aclamarte, ellos caminarán a la luz de tu rostro, se alegrarán sin cesar en tu nombre, serán exaltados a causa de tu justicia. Cantaré eternamente la misericordia del Señor. Nosotros predicamos a un Cristo crucificado, fuerza y sabiduría de Dios. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. Del Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor Jesús. En aquel tiempo, Jesús se apareció a los 11 y les dijo: Vayan por todo el mundo, anuncien la buena noticia a toda la creación. El que crea y se bautice, se salvará. El que no crea, se condenará. Y estos prodigios acompañarán a los que crean. En mi nombre arrojarán a los demonios y hablarán nuevas lenguas. Podrán tomar a las serpientes con sus manos y si beben un veneno mortal, no les hará ningún daño. Impondrán las manos sobre los enfermos y los sanarán. Después de decirles esto, el Señor Jesús fue llevado al cielo y está sentado a la derecha de Dios. Entonces ellos fueron a predicar por todas partes, y el Señor los asistía y confirmaba su palabra con los milagros que la acompañaban. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hoy la Iglesia celebra a San Marcos, uno de los 4 evangelistas, muy cercano al apóstol Pedro. El Evangelio de Marcos ha sido el primero en ser escrito. Es simple, tiene un estilo simple, muy cercano. Si hoy tienen un poco de tiempo, tómenlo y léanlo. No es largo, pero da gusto leer aquella simplicidad con que Marcos cuenta la vida del Señor. En el Evangelio, que es el final del Evangelio de Marcos, el que hemos leído, está el envío del Señor. El Señor se ha revelado como Salvador, como Hijo único de Dios. Se ha revelado a todo Israel, al pueblo, especialmente con más detalle a los apóstoles, a los discípulos. Esta es la despedida del Señor. El Señor se va. Partì e fu elevato in cielo e sedette alla destra. El Señor fue llevado al cielo y está sentado a la derecha de Dios. Cuando se aparece a los 11, les dice: vayan por todo el mundo, anuncien
el Evangelio a toda la La creación. missionarietà della Esta es la misionariedad de la fe. La fede o è missionaria La o fe non è es fede. misionera o no es fe. La fede non è una La cosa fe soltanto no per es me, una cosa solo para mí, perché io cresca con para la que yo fede. crezca con la fe. Questa è una cosa, una eresia gnostica. Esta es una herejía gnóstica. Sempre La fe porta a uscire da siempre te, te lleva a salir de ti, a uscire. a salir. La trasmissione della fede. La transmisión de la fe es transmitida, va offerta, es ofrecida, soprattutto con la testimonianza. sobre todo con el testimonio. Andate, che la gente Vayan, que la gente vea come vivete. cómo viven. Qualcuno mi diceva, Alguno me decía, un prete europeo, un sacerdote europeo de una ciudad europea, mi diceva, me decía, c'è tanta incredulità, hay tanta incredulidad, tanto gnosticismo, tanto nella nostra città, gnosticismo en nuestra ciudad, che i cristiani porque los non hanno cristianos fede. no tienen fe. Se l'avessero, Si la tuviesen, sicuramente la darebbero. seguramente la darían a la gente. Manca la missionarietà perché Falta la misionariedad, dice, manca la convinzione. porque Io falta sono la cristiano, convicción. sono Sí, yo cattolico, soy cristiano, católico, come se fosse como si un fuese atteggiamento sociale. un comportamiento social, una carta de identidad. Te llamas así, así, y dice, soy cristiano. Es un dato de la tarjeta de identidad. Esto no es fe, Questo è una cosa culturale. esto es algo cultural. La fede necessariamente La ti fe porta necesariamente fuori, te ti lleva porta a afuera, darla. te lleva a darla. La fede va trasmessa. La fe es essenzialmente, transmitida non è esencialmente, quieta. no se queda quieta. Lei vuol dire, padre, che Ah, Padre, usted quiere decir tutti que dobbiamo essere missionari, entonces andare tenemos que ser misioneros y andar en los países lejanos. No, una parte della esto es una missionarietà. parte de la misionariedad. Questo vuol dire Esto quiere che decir se tu hai fede, que si tú tienes fe, necesariamente tu devi uscire, tú tienes que salir, tu devi uscire tú tienes que salir de ti e far vedere y hacer ver socialmente. socialmente la fe. La fede è sociale, La fe es social, è per tutti. es para todos. Andate in tutto il Vayan mondo, en todo el proclamate il mundo, Vangelo ad ogni anuncien el Evangelio a creatura. toda E la questo non vuol creación. dire fare Esto no proselitismo. quiere decir hacer Come se- proselitismo, No, io fosse como si yo fuese una squadra di calcio che fa proselitismo, un equipo de o fosse fútbol una que hace società di proselitismo beneficenza. No, o la una fede asociación niente de proselitismo, beneficencia. No, 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 la fe no tiene nada de proselitismo. perché lo Spirito Santo possa agire nella gente. Es ofrecerla para que el Espíritu Santo pueda actuar en la persona. Es con el testimonio, es con el servicio. Servizio è un modo di vivere. Servicio como un modo de vivir. Si yo digo soy cristiano y vivo como un pagano, eso no va. C'è nessuno. Eso no convence a ninguno. Se io dico che sono Si yo cristiano digo que soy cristiano e vivo da y cristiano, vivo como cristiano, questo attira esto llama la atención testimonianza. y da testimonio. Una volta un studente Una vez universitario un estudiante mi è universitario stato mandato in Polonia. que fue mandado en Polonia Ma nell'università io me dijo, ay, en la universidad compagni yo atei, tengo cosa devo tantos dirgli per compañeros convincerli? ateos, Niente, caro, niente. ¿qué cosa tengo que decirle L'ultima para cosa che tu devi convencerlos? fare è dire Nada, qualcosa. nada. Lo último que tienes que hacer es decir Comincia a vivere. algo. Tú comienza a E loro, vivir vedendo la tua y ellos, testimonianza, ti viendo tu domanderanno, "Ma perché testimonio, tu vivi così?" te preguntarán, ¿por qué vives así? La fede La fe va trasmessa, ma no per es convincere. transmitida, pero no para convencer, sino para ofrecer un tesoro. Vedete? Ahí está, véanlo. E questo è anche l'umiltà. Y esto es también la humildad de la cual hablaba San Pedro La prima lettura. en la primera lectura. Carissimi, rivestitevi Queridos, tutti di umiltà, revístanse de sentimientos de humildad para con los demás, porque Dios se opone a los orgullosos y da su gracia a los humildes.
Quante volte ¿Cuántas veces en la iglesia, en la historia, sono nati movimenti han o nacido movimientos, agrupaciones di uomini o de donne hombres o mujeres che volevano que querían convincere della convencer de la fede, fe, veri convertir, proselitisti, pero eran verdaderos come proselitistas. sono finiti nella ¿Y cómo corruzione. han terminado? En la corrupción. È così tanto tenero Es questo tan passo del tierno Vangelo. este pasaje del Evangelio. Ma dove è la segurità? Pero ¿dónde está la seguridad? Posso essere sicuro che ¿Cómo puedo uscendo estar da me seguro que saliendo de mí sarò fecondo nella seré trasmissione della fecundo fede? en la transmisión de la fe? Proclamate il Vangelo ad ogni Anuncien creatura. el Evangelio a toda la creación. Farete meraviglie. Harán maravillas. Il Signore sarà con noi. El Señor estará con nosotros hasta el fin del mundo. Nos acompaña. Nella trasmissione della En la fede transmisión de la fe c'è sempre il Signore con noi. está siempre el Señor con nosotros. Nella trasmissione En la dell'ideologia transmisión ci de la saranno ideología maestri. habrá maestros, Quando io pero cuando ho yo un atteggiamento di tengo fede un che va comportamiento trasmessa, de è il fe Signore que va lì che mi transmitida, accompagna. es el Señor quien me Mai nella acompaña. trasmissione della Nunca fede en la transmisión de la sono fe solo. estoy solo. È il Signore con me che El trasmette la Señor fede. es conmigo quien transmite la fe. Lo ha Lo prometido, yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Preghiamo il Signore Oremos al Señor perché ci aiuti para que nos a ayude vivere la nostra a fede vivir così, nuestra fe una fede así, da una porte fe aperte, de puertas abiertas, una fede trasparente, una fe transparente, non proselitista, no ma che proselitista, faccia vedere, pero ma que io haga sono ver, così. yo soy así. Y con questa sana Y con curiosità esta sana curiosidad aiuti alla gente a ayude ricevere a las questo personas a recibir este messaggio che mensaje li salverà. que los salvará. Bendito seas, Señor Dios del universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros pan de vida. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito seas, Señor Dios del universo, por este vino, fruto de la vida y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. Bendito seas por siempre, Señor. Oren, hermanos, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Al celebrar la fiesta de San Marcos, te ofrecemos, Señor, este sacrificio de alabanza y te suplicamos humildemente que tu Iglesia persevere siempre en la predicación del Evangelio. Por Cristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios.
Es justo y necesario. Veramente cosa buona e giusta, Realmente es nostro dovere e justo y fonte di necesario, salvezza, es nuestro deber y proclamare salvación, sempre la tua darte gloria, oh gracias Signore, siempre y en e todo lugar, soprattutto esaltarti in y questo también, tempo sobre nel todo, quale Cristo, nostra alabarte en Pasqua, este si è tiempo immolato. en que Cristo, nuestra Per Pascua, ha sido mezzo di inmolado, Lui rinascono a vita porque Él nuova es el i verdadero, figli della luce e si porque por aprono Él ai renacen a la credenti vida le nueva los porte del hijos, regno dei cieli. y nos abres las puertas In del lui reino del morto è cielo. redenta la nostra morte, En su muerte ha sido redimida risorto nuestra muerte, tutta la vita risorge. resucitado, toda la vida Per questo mistero, resucita, nella pienezza y por della este gioia misterio, pasquale, con esta il efusión de manifesto gozo sta su tutta pascual, la terra. el mundo entero está Con llamado a la alegría, assemblea degli y angeli e dei junto con los santi ángeles y los canta santos, l'inno della canta tua un gloria. himno a tu gloria. Sanctus Dominus Deus Sabaoth, Deus Celi et terra, Gloria Hosanna in excelsis, Benedictus qui veni in nomine Domini. Padre veramente santo, fonte di Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. santifica questi Por doni, eso te pedimos que con l'effusione santifiques del tuo estos dones Spirito, con la efusión de tu perché Espíritu, diventino de per manera noi que se conviertan para corpo nosotros e en el sangue cuerpo y la di sangre de Jesucristo, Jesucristo, nuestro Señor. Egli, Él offrendosi mismo, cuando iba a ser liberamente alla entregado a su sua pasión voluntariamente prese il aceptada, pane tomó e pan, rese grazie, dándote gracias, lo lo spezzò, partió lo y lo diede ai dio suoi a sus discepoli e discípulos, disse: diciendo: prendete e mangiatene tutti. Questo è il mio corpo, offerto in sacrificio per voi. Dopo la cena, Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: prendete e bevetene tutti. Questo è il calice del mio sangue, per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me. Mistero del Este es el misterio de la fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. celebrarlo in Así, memoria Padre, della al morte celebrar ahora el e memorial de la resurrezione muerte y del tuo resurrección de tu Figlio, Hijo, offriamo, Padre, te ofrecemos el pan de vida e il calice y el della cáliz salvezza. de salvación, E ti rendiamo grazie per averci y te damos ammessi alla tua gracias porque nos presenza haces a dignos compiere de il servizio servirte en tu sacerdotale. presencia. Ti preghiamo Te umilmente pedimos per la humildemente comunione al que el corpo Espíritu e al Santo sangue congregue en la unidad lo a Spirito cuantos Santo participamos ci riunisca del in un cuerpo y solo sangre de Cristo. Ricordati, Padre, della tua Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, y con nuestro obispo, el Papa Francisco, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros,
y así con María, la Virgen Madre de Dios, con San José, su esposo, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos, por tu Hijo Jesucristo, compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Per Cristo, con Cristo, Por Cristo, con Cristo y en Cristo, a te, Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. obbedienti alla parola del Salvador. Fieles a la recomendación del Señor y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Liberaci, o Signore, da tutti i mali. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. Non guardare ai No tengas en cuenta nuestros pecados, ma alla fede della tua sino la fe de tu Iglesia, e dona y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. tu che vivi e regni Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. abbiatevi un segno di pace. Pueden darse un saludo de paz. Beati invitati alla Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. El Santo Padre comulga sacramentalmente con el cuerpo de Cristo, con la sangre de nuestro Señor, cuerpo y sangre ofrecidos en la cruz, en el sacrificio que nos ha alcanzado la salvación, el mismo sacrificio que se hace presente en la Eucaristía por manos del sacerdote, un sacrificio al cual nos podemos unir espiritualmente a través de nuestra oración. Las personas que no pueden comulgar, hagan ahora la comunión espiritual.
A tus pies me postro, oh Jesús mío, y te ofrezco el arrepentimiento de mi corazón contrito, que se hunde en la nada ante tu santa presencia. Te adoro en el sacramento de tu amor, la Eucaristía, y deseo recibirte en la pobre morada que te ofrece mi corazón. Esperando la dicha de la comunión sacramental, quiero poseerte en espíritu. Ven a mí, pues yo vengo a ti, oh mi Jesús, y que tu amor inflame todo mi ser en la vida y en la muerte. Creo en ti, espero en ti, te amo. Y con esta disposición del corazón de querer recibir a Jesús plenamente en nuestra alma, permanecemos en comunión espiritual, unidos con nuestra voluntad, con nuestra inteligencia, con todos nuestros sentimientos, al Señor Jesús, palabra de vida que se da por nosotros. El Papa Francisco saluda al Santísimo Sacramento y también hace la venia en el altar, y con estos gestos litúrgicos damos inicio a esta celebración de la transmisión de la Santa Misa desde la capilla de la Casa Santa Marta. Transmisiones que vienen desde cuando empezó esta emergencia sanitaria. Preghiamo oggi per gli insegnanti Oremos hoy por los profesores lavorare tanto que tienen que trabajar bastante per fare lezioni via internet. para realizar sus clases a través de Internet y a través de otros medios. E anche preghiamo per gli studenti che devono fare gli esami in un modo. También oremos por los estudiantes que tienen que realizar los exámenes de un modo u otro. Los acompañamos con la oración. Ci ha redenti, oh Signore, con il tuo sangue. Señor, con tu sangre has redimido para Dios hombres de toda tribu, lengua, pueblo y nación, y has hecho de ellos para nuestro Dios un reino de sacerdotes. Aleluya. Nel nome del Padre, del Figlio e dello En el nombre Spirito del Santo. Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. La pace Amén. sia con voi. La paz esté con ustedes y con tu espíritu. Per celebrare degnamente i santi Hermanos, para celebrar dignamente estos sagrados misterios, reconozcamos nuestros pecados. Signore, che non sei venuto a condannare, Tú que no has venido a condenar, sino a perdonar, abbi pietà di noi. Señor, ten piedad. Cristo, che fai festa per ogni Tú peccato, que has dicho que hay gran fiesta por un pecador que se arrepiente, Cristo, ten piedad. Signore, che perdoni molto a chi Tú molto que perdonas mucho a quien mucho ama, Señor, ten piedad. Dio onnipotente abbia misericordia. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Preghiamo. Oremos. Padre misericordioso, che hai voluto che il tuo Figlio
Oh Dios, esperanza y luz de las almas sinceras, te pedimos humildemente que concedas a nuestros corazones realizar una plegaria digna de ti, que siempre te glorifiquemos con la ofrenda de nuestras alabanzas. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que es Dios, y vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo por los siglos de los siglos. Amén. Dagli Atti degli Apostoli. Lectura de los Hechos de los In quei Apóstoles. giorni si alzò nel Sinedrio un fariseo di nome Gamaliele, dottore della legge, stimato Un fariseo llamado Gamaliel, que era doctor de la ley, respetado por todo el pueblo, se levantó en medio del Sanedrín. Después de hacer salir por un momento a los apóstoles, dijo a los del Sanedrín: Israelitas, cuídense bien de lo que van a hacer con esos hombres. Hace poco apareció Teudas, que pretendría ser un personaje, y lo siguieron unos 400 hombres. Sin embargo, lo mataron. Sus partidarios se dispersaron y ya no queda nada. Dopo di lui sorse Giuda il Galileo. Al tempo del censimento. Después de él, en la época del censo, apareció Judas de Galilea, que también arrastró mucha gente. Igualmente murió, y todos sus partidarios se dispersaron. Por eso, ahora les digo, no se metan con esos hombres y déjenlos en paz, porque si lo que ellos intentan hacer viene de los hombres, se destruirá por sí mismo. Pero si verdaderamente viene de Dios, ustedes no podrán destruirlos y correrán el riesgo de embarcarse en una lucha contra Dios. Los del Sanedrín siguieron su consejo. Llamaron a los apóstoles y después de hacerlos azotar, les prohibieron hablar en el nombre de Jesús y los soltaron. Los apóstoles, por su parte, salieron del Sanedrín, dichosos de haber sido considerados dignos de padecer por el nombre de Jesús. Y todos los días, tanto en el templo como en las casas, no cesaban de enseñar y de anunciar la buena noticia de Cristo Jesús. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Una cosa ho chiesto al Signore, abitare nella sua casa. Una cosa pido al Señor, habitar en su casa. Il Signore è mia luce e mia salvezza. El Señor es mi luz y mi salvación. ¿A quién temeré? El Señor es baluarte de mi vida. ¿Ante quién temblaré? Una cosa ho chiesto al Signore, questa sola io cerco. Una sola cosa he pedido al Señor, y esto es lo que quiero, vivir en la casa del Señor todos los días de mi vida, para gozar de la dulzura del Señor y contemplar su templo. Sono certo di contemplare la bontà del Signore. Yo creo que contemplaré la bondad del Señor en la tierra de los vivientes. Espera en el Señor y sé fuerte. Ten valor y espera en el Señor. Non di solo pane vivrà l'uomo, ma di ogni parola che esce dalla bocca di Dio. Aleluya. El hombre no vive solamente de pan, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Aleluya. Recita la aclamación al Evangelio que escucharemos a continuación. Il Signore sia con voi. El Señor esté con ustedes. Dal Vangelo secondo Giovanni. Proclamación del Santo Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Juan. In quel tempo
Gesù passò all'altra riva del mare di Galilea, cioè di Tiberiade, En aquel tiempo Jesús atravesó el mar de Galilea, llamado perché Tiberíades. vedeva i segni che Lo seguía una compieva gran sugli multitud infermi. al ver los signos que hacía sanando a los enfermos. E là Jesús si pose a subió a sedere la con montaña i suoi y discepoli. se sentó allí con sus Era discípulos. vicina la Pasqua, la festa Se dei acercaba la giudei. Pascua, la fiesta de los Allora judíos. Gesù, alzati gli Al occhi, levantar los ojos, vide che una Jesús grande vio folla que una veniva gran da lui multitud e disse acudía a él Filippo, y dijo a Felipe, dove potremo comprare il pane? Perché ¿dónde costoro compraremos abbiano pan da para mangiare?" darles de comer? Diceva così, Él decía esto para ponerlo a prueba, egli infatti porque sapeva sabía bien lo que quello iba a stava hacer. per compiere. Gli rispose Filippo, 200 denari di pane non sono sufficienti Felipe le respondió, neppure perché 200 ognuno denarios possa no riceverne bastarían para que cada uno pudiera comer un Gli pedazo disse de pan. allora uno dei suoi discepoli, Uno de sus Andrea, discípulos, fratello Andrés, di Simon el Pietro, hermano de Simón Pedro, le "C'è qui un dijo, ragazzo che ha 5 aquí hay pani un niño que d'orzo tiene e 5 2 panes de pesci. cebada y Ma 2 che cos'è pescados. questo per Pero, tanta gente?" ¿qué es esto para tanta gente? Rispose Gesù, Jesús le respondió, fateli sedere. háganlos sentar. C'era molta erba in quel luogo. Había mucho Si misero pasto en ese dunque a lugar. sedere, Todos se ed erano sentaron circa y eran unos 5.000 5.000 hombres. Allora Gesù prese i pani Jesús e tomó dopo los aver reso panes, grazie, dio gracias li diede a quelli y los che erano distribuyó seduti. a los que estaban E lo sentados. stesso fece dei pesci. Lo mismo hizo con los quanti ne pescados, volevano. dándoles todo lo que E quisieron. quando furono saziati, disse ai suoi Cuando discepoli, todos quedaron satisfechos, "Raccogliete Jesús i dijo a pezzi sus avanzati, discípulos, perché recojan nulla los vada pedazos que perduto." sobran, para que no se Li pierda nada. raccolsero e Los riempirono recogieron 12 y llenaron canestri 12 canastas con los pezzi dei pedazos 5 pani que d'orzo sobraron de los 5 panes de avanzati cebada. a coloro che avevano mangiato. Allora la gente, visto il segno Al che ver egli el aveva signo que compiuto, Jesús acababa de diceva, hacer, la gente decía, "Questi è davvero il este es colui che verdaderamente viene nel el mondo." profeta que debe venir al mundo. Ma Gesù, sapendo che venivano a Jesús, prenderlo sabiendo per que farlo querían re, apoderarse de él si para ritirò di hacerlo rey, nuovo sul monte, se retiró otra vez lui da solo. solo a la montaña. Parola del Signore. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Questa frase di questo passo ci fa pensare. Esta frase de este pasaje nos hace Così, pensar. per metterlo alla prova. Decía así para ponerlo a prueba, porque él sabía lo que iba a hacer. È quello che aveva in mente Gesù quando disse a Filippo dove potremmo comprare. Es lo que tenía Jesús en la mente cuando le decía a Felipe, ¿dónde compraremos pan para darles de comer? Ma lo diceva per metterlo alla prova. Pero lo decía para ponerlo a prueba. E qui si vede l'atteggiamento di Gesù con gli apostoli. Aquí se ve la actitud de Jesús con los apóstoles. Continuamente li metteva alla Continuamente prova per los insegnare. ponía a E quando prueba loro para erano enseñarles. fuori il limite, Y con fuori quella ellos funzione iba che fuera del dovevano fare, li límite. fermava. Y cuando tenían que Enseñaba. hacer algo, los detenía y les enseñaba. Il Vangelo è pieno di questi gesti di Gesù. El Evangelio está lleno de estos gestos de Jesús para hacer crecer a sus discípulos, Per diventare pastori del para popolo di convertirlos en pastores del pueblo de Dios. Dio, En el pastori caso del de lo que son popolo los di Dio. obispos, pastores del pueblo de Dios. Una delle cose che Gesù amava di più Una de las cosas que era Jesús essere amaba con la más folla, era estar con la gente, perché anche questo è un simbolo dell'universalità della redenzione. también este es un símbolo de la universalidad de la Una delle cose redención. che più Y una de las non cosas piaceva que agli no le apostoli gustaba a era los la folla, apóstoles era la gente, perché loro
Gli piaceva stare vicino al Signore, porque sentire a il ellos les Signore, gustaba estar sentire cerca tutto del quello che il Señor, Signore escuchar al diceva. Señor, es decir, escuchar todo lo que el Señor decía. In questo oggi sono andati lì a fare una giornata di riposo En este día ellos fueron allí a tener un día de descanso. negli altri Vangeli. E tutti Es lo e que quattro ne dicen parlano. los otros Forse saranno state evangelios. 2 moltiplicazioni dei pani. Tal vez fueron 2 multiplicaciones de los panes. Venivano da una missione, il Signore ha detto ma andiamo a riposarci un po'. Venían de una misión y el Señor dijo, vayamos a descansar un poco. Fueron ahí y la gente se dio cuenta. Dove andavano? Per il Vieron mare, a dónde iban a ir por el hanno fatto mar un y cerco e li aspettati. giraron y lo esperaron del otro lado. E i discepoli non erano felici perché la gente Y los discípulos no estaban contentos porque la gente había arruinado la Pascueta y no podían hacer esta fiesta con el Señor. malgrado. E Gesù incomincia a insegnare. Loro Bueno, ascoltavano, quizás entonces parlavano Jesús fra loro, empezó a enseñar y ellos comenzaban entre ellos y pasaban las horas y las horas y la gente feliz. E loro dicevano, ma è la nostra festa. Y ellos decían, y nuestra fiesta arruinada y nuestro descanso arruinado. Cercava Pero la el Señor vicinanza con la gente. buscaba la cercanía con la gente. Cercava di formare il cuore dei pastori alla vicinanza. Trataba de formar los corazones de los pastores a la cercanía con el pueblo para servirlos. Questo. Y ellos, se entiende esto, Si sentiva un po' un cerchio privilegiato. se sentían un poco un círculo privilegiado, un grupo privilegiado, una aristocracia, podemos decirlo así, cercana al Señor. Tante volte il Signore Y muchas veces faceva el gesti Señor per correggerli. Per esempio, hacía pensiamo gestos con i para bambini. corregirlos. Por ejemplo, pensemos en los niños. Los discípulos decían, no, no se acerquen, no acerquen los niños porque molestan los niños con sus padres. En cambio Jesús, que los niños vengan a mí. Ahora no entendían, pero después entendieron. Después pienso en el camino a Jericó cuando ese otro gritaba, Jesús, hijo de David, ten piedad de nosotros. Y los discípulos decían, silencio, cállate, no molestes al Señor. Y Jesús dice, ¿quién es ese? Háganlo venir. Y otra vez el Señor les enseñaba. Así el Señor les enseñaba esa cercanía al pueblo de Dios. Es verdad que el pueblo de Dios también cansa al pastor. C'è un buon pastore, si moltiplicano le cose perché Si es un buen pastor, las cosas se multiplican porque siempre la gente va donde el buen pastor, por un motivo, por otro motivo. una volta un grande parroco di un quartiere Una vez un gran párroco de un barrio sencillo, humilde de la diócesis, aveva la canonica come una casa normale delle altre. tenía la canónica como una casa normal y la gente tocaba a la puerta o tocaba a la ventana, A ogni ora. E una volta mi disse porque en todo momento avrei tocaba. voglia di murare la porta e la Y en un finestra cierto momento me perché dijo, mi me lasciano gustaría poner un muro en la puerta y en la ventana para que me dejen un poco si descansar. accorgeva che era pastore, doveva essere con la Pero gente. en el fondo era pastor y tenía que estar con la gente. Forma, insegna i discepoli, gli apostoli. Y Jesús forma a los discípulos, a los apóstoles en esta actitud pastoral que es la cercanía al pueblo de Dios. E il popolo di Dio stanca. Pero el perché pueblo de sempre Dios ci chiede cansa, cose concrete. porque siempre pide cosas concretas, Qualcosa concreta. siempre pide algo concreto, Forse sbagliata, ma ti chiede cose tal vez concrete. equivocada, pero pide cosas Il concretas. pastore deve accudire a queste cose. Y el pastor debe acudir a estas cosas. La versione degli altri evangelisti La versión de los otros evangelistas cuando fanno vedere Gesù hacen ver a Jesús sono passate le ore e la que gente deve han andarsene, pasado las horas y que la cominciava gente tiene que irse y comienza a oscurecer, il- E dicono così, dicen así, conceda alla gente perché vadano di a la gente que se vaya, para que se vayan a comprar algo de comer. proprio nel momento
del buio, quando incominciava il buio. Precisamente en ese momento, cuando empezaba la oscuridad, ¿qué cosa tenían en la cabeza? Fra loro. Al menos hacer un poco de fiesta entre ellos. Cattivo, ma si capisce. Ese egoísmo no malo, pero ese egoísmo de estar con el pastor, con Jesús, el gran pastor. También per mettere la prova, dateli voi da mangiare. Y Jesús le responde para ponerlos a la prueba, E questo è quello che denles Gesù ustedes de ci comer. dice oggi a tutti i pastori. Y es esto lo que Jesús nos dice hoy a Dateli todos los voi da pastores. mangiare. Denles Sono ustedes de angosciati, comer. dateli voi la consolazione. ¿Están angustiados? Denles ustedes consuelo. Smarriti, ¿Están perdidos? dateli voi una Denles via di ustedes un camino de salida. uscita. Sono sbagliati. Dateli voi ¿Están a atemorizados? risolvere i problemi. Ayúdenlos ustedes a resolver sus problemas. Dateli voi. Denles Il ustedes, povero denles apostolo si ustedes. sente che deve dare, dare, El dare. pobre apóstol siente que tiene que dar, dar y dar. Ma di chi riceve? ¿Y de quién recibe? Gesù ci insegna. Y Lo Jesús stesso che nos riceveva enseña Gesù, del mismo dopo que questo de quien consiglio agli recibía apostoli, Jesús e va a pregare después de dejar a los apóstoles, dalla preghiera. va a orar Questa al doppia Padre vicinanza del en la pastore oración. è quello che Gesù Esta doble cerca cercanía del pastor es lo que ayudar, Jesús trata de enseñar, trata de ayudar capire gli apostoli a perché entender a los apóstoles diventino para que se conviertan en grandes pastores. Ma tante volte la folla sbaglia. Pero muchas veces la gente se equivoca. Allora la Y aquí gente, también visto il se segno che egli aveva equivoca. compiuto, diceva, "Questo è davvero Y la il gente profeta al che ver viene nel los mondo". signos que él había cumplido dijeron, este Ma es el Gesù, profeta sapendo que che venivano a el prenderlo per mundo farlo re, esperaba. si ritirò di nuovo. Jesús, entendiendo que querían apoderarse de él para hacerlo rey, se retiró otra Dice vez. il Vangelo, ma qualcuno degli apostoli Tal vez aquí no dice el Evangelio, pero alguno de los apóstoles hubiera dicho, approfittiamo questo e prendiamo il potere, così pero Señor, aprovechemos esto un'altra y tentazione tomemos di el Gesù poder. ti fa vedere che quella non è la Otra strada. tentación para Jesús que nos hace ver que ese no es el camino. Un altro potere. El poder Sbaglia, del solo pastor es altro el potere. servicio, no tiene otro poder. Si rovina la Y vocazione. cuando se equivoca de este poder, Diventano se arruina la vocación y se gestori convierte en di imprendimenti pastorali. administrador de gestos, de iniciativas pastorales. La estructura no hace Quello che fa la pastorale. la pastoral. Il cuore Son del los pastore hombres, è quello el che corazón Gesù de ci insegna pastor lo adesso. que hace la pastoral. Es lo que nos enseña hoy Jesús. Chiediamo oggi al Signore per i pastori della Chiesa. Pidamos hoy perché il al Signore Señor por los pastores de la iglesia ci para parli que sempre, el Señor les hable ci ama siempre, tanto, que los ama tanto, ci parli sempre, para que nos hable siempre, ci dica come sono le cose, nos ci diga siempre cómo son las cosas y nos explique, ci insegna sobre a non todo, aver paura que nos enseñe a no tener miedo, di Dio, non del aver pueblo paura de di Dios. essere vicini. a no tener miedo de estar cerca de ellos. Con esta intención de pedir por nuestros pastores para que estén cerca del Señor y también cerca del pueblo, presentemos nuestras ofrendas en el altar en el cual serán transformados en el cuerpo y la sangre de Cristo. Benedetto sei tu, Signore, Dio dell'universo. Dalla tua bontà Bendito sea, Señor, Dios del universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros pan de vida. Bendito seas por siempre, Señor. Benedetto sei tu, Signore, Dio dell'universo. Bendito seas, Señor, Dios del universo, por este vino, fruto de la vid y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros bebida Bevanda di de salvezza. salvación. Bendito seas por siempre, Señor. Pregate, fratelli, perché il mio e il vostro sacrificio Oren, hermanos, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa iglesia.
Accogli con bontà, Signore, l'offerta di Señor questa tua Dios, famiglia, recibe con misericordia la ofrenda de tu familia para que bajo tu protección no pierda los dones recibidos y alcance los bienes eternos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Signore sia con voi. El Señor esté con ustedes. In alto i nostri cuori. Levantemos el corazón. Diamo grazie al Signore. Demos gracias al Señor nuestro Dios. È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, glorificarte siempre, Señor, pero más que nunca exaltarte en este tiempo glorioso en que Cristo, nuestra Pascua, ha sido inmolado. Per mezzo di Lui rinascono a vita nuova. Por Él, los hijos de la luz amanecen a la vida eterna y se abren a los fieles las puertas del reino de los cielos. Porque en la muerte de Cristo, nuestra muerte ha sido vencida y en su gloriosa resurrección hemos resucitado todos. Por eso, con esa efusión del gozo pascual, el mundo entero se desborda de alegría y todos los coros celestiales, los ángeles y los arcángeles, cantan el himno de tu gloria, diciendo sin cesar: Padre veramente santo, fonte di ogni santità. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo, nuestro Señor. Egli, offrendosi liberamente sua passione. Él mismo, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: E mangiatene tutti. Questo è il mio corpo, offerto in sacrificio per voi. Dopo la cena, allo stesso, prese il Del cálice, mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: prendete e bevetene tutti. Questo è il calice del mio sangue, per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti, in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me. Mistero della fede. Este es el misterio de la fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo Figlio, Así, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación. ti rendiamo Y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. a compiere il servizio. Ti
ti preghiamo umilmente per la comunione accorta. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. della tua Chiesa, diffusa su tutta la terra. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, y con nuestro obispo, el Papa Francisco, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Si sono addormentati nella speranza della risurrezione e di tutti i defunti che Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítenos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así, con María, la Virgen Madre de Dios, con San José su esposo, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Per Cristo, con Cristo e in Cristo. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Obbedienti alla parola del Salvatore, formati Fieles a la recomendación del Señor y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Liberaci, o Signore, da tutti i mali. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli, vi lascio la pace, vi do la Señor mia Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra, concede la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Il Signore sia sempre con voi. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Scambiatevi un segno di pace. Intercambien un signo de comunión fraterna. Beati gli invitati alla cena del Signore. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme.
La liturgia de este viernes de la segunda semana de Pascua nos presenta un pasaje de la carta de San Pablo a los Romanos, capítulo 4, versículo 25, como antífona de comunión. Y dice así: El Señor Jesús fue entregado por nuestros pecados y resucitado para nuestra justificación. Aleluya. Persone che non possono fare la comunione. Las personas que no pueden recibir la comunión Espirituale. pueden hacer ahora la comunión espiritual. Gesù mio, credo che sei realmente presente nel Santissimo Sacramento. Creo, Jesús mío, que estás realmente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte en mi alma, pero como ahora no puedo recibirte sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno todo a ti. No permitas, Señor, que jamás me separe de ti. Con esta invitación del Papa Francisco a lo largo de estas transmisiones de poder realizar la comunión espiritual en este tiempo de restricciones a causa de la pandemia del coronavirus, también damos paso a este momento de encuentro, de oración con el Señor sacramentado, con el Santísimo Sacramento. A Él le decimos: Alma de Cristo, santifícame. Cuerpo de Cristo, sálvame. Sangre de Cristo, embriágame. Agua del costado de Cristo, lávame. Pasión de Cristo, confórtame. Oh buen Jesús, óyeme. Dentro de tus llagas, escóndeme. No permitas que me aparte de ti. Del maligno enemigo, defiéndeme. En la hora de mi muerte, llámame. Y mándame ir a ti, para que con tus santos te alabe por los siglos de los siglos. Amén. En este momento de oración también pidamos a Jesús por las intenciones del Papa Francisco que el día de hoy ha expresado. El Papa ha pedido que oremos por los profesores, los maestros, los educadores y también por los niños que están realizando las clases virtuales. Y también ha pedido en la homilía que oremos por los pastores, para que tengan ese corazón abierto de cercanía al pueblo. También presentemos ahora todas nuestras intenciones a Cristo Eucaristía. Jesus dulce concordi, fons Dei